Variabilidad climática hoy, 23 de septiembre a las 11:30 minutos. En Ondas del Meta se registra una temperatura de 31 grados centígrados. El día puede estar alcanzando sus máximos, una humedad relativa de 58 y una velocidad del viento de 2,04 kilómetros por hora en la ciudad de Villavicencio, en la página de Ondas del Meta, lo que nos muestra los diferentes radares meteorológicos del IDEAM, y el correspondiente en San José del Guaviare es formación de nubes y precipitaciones entre suaves y moderadas de variada intensidad, y algo dispersas en el piedemonte llanero en dirección hacia el Caquetá, y lo que correspondería a la parte del Parque de la Macarena, también lo que serían municipios como La Uribe, La Macarena, y en límites con San José de Guaviare se están formando nubes, condensación, con una leve probabilidad de lluvia entre suaves y fuertes, principalmente en los límites entre el Huila y el Caquetá en el departamento Meta, mientras que en dirección hacia Cundinamarca y los límites con el distrito de Bogotá y lo que sería esta parte de las estribaciones de la montaña de la cordillera oriental, entre suaves y moderadas, pero principalmente formación de nubes y condensación. Lo mismo algo en lo que sería el valle del río Guatiquía, que suelen ser usuales ahí depreciaciones y formación de nubes, como también de lluvias entre suaves y moderadas y en algunas ocasiones fuertes. Lo que es el centro de San José del Guaviare presenta también precipitaciones, formación de condensación y lluvias entre leves y moderadas, y en algunas partes algo fuertes, en los límites con el Pichá y principalmente con el Guaviare, formación de lluvias algo un poco más intensas, pero no parecen ser tan prolongadas, y un predominio de tiempo seco sin mayor formación de nubosidad, o que se estén presentando lluvias en lo que es los límites con el Casanare. El centro del departamento presenta predominio de condiciones secas, a excepción del río Metica entre el río Guayuriba y el río Guatiquía. Acá ya se convierte en río Meta. En esta parte se están formando algo de precipitaciones, una depreciación ahí en esta parte de este río. El cielo entre completamente cubierto, principalmente en dirección hacia el Caquetá, en lo que es los límites con el Huila, en Cundinamarca y el distrito de Bogotá, mientras que en Villavicencio se está tornando el día entre parcialmente cubierto a completamente cubierto, probablemente tengamos precipitaciones en horas de las 4 o en la tarde, al parecer. Lo que parece ser, todavía estará por ver si se forman depresiones en el río Guatiquía o que vienen del sur. Un cielo entre parcialmente cubierto y descubierto en lo que es el centro del departamento y en dirección hacia el Bichada. Precipitaciones que pueden estar formando en lo que es la Macarena y en los límites con em, lo que correspondería al Guaviare y lo que sería el Caquetá. Ahí tenemos algo de evaporación y probablemente se estén empleando precipitaciones. Esas precipitaciones vienen del sur y parece ser que de pronto en Villavicencio tendríamos lluvias muy suaves o moderadas en horas de la tarde. Parece ser, pero sí, probablemente un cielo algo más cubierto. Una sensación térmica de 33 grados centígrados. La temperatura de transcurrido está entre 29 y 21 grados centígrados. Ha transcurrido entre 21 grados centígrados en horas de la mañana, a partir de las 6 de la mañana, mientras que en horas del mediodía y ya entrada la tarde, la sensación térmica de 29 grados centígrados, una sensación térmica de 33 grados centígrados, teniendo la humedad. Se registra una mayor humedad en lo que es Weather Channel, como unas ráfagas de viento de 5 kilómetros por hora que vienen del oriente hacia el occidente. Miraremos, vamos a ver la radiación solar. La radiación solar está en una escala de 1 a 11, está en 10, lo cual tenemos pues un sol algo intenso y con un cielo pues que ha predominado entre parcialmente descubierto y se está tornando entre parcialmente descubierto a parcialmente descubierto a parcialmente cubierto. Realmente, pues si llueva, pues se tornaría completamente cubierto. Aún así, el índice de radiación está entre 10 y 11. Una presión atmosférica de 10-15. Al parecer bajaría la presión atmosférica y se aumenta la humedad, pues tendríamos, si se mantiene la humedad, tendríamos posibles lluvias.
Los vientos, tenemos vientos que está recibiendo la región de la Orinoquía, vientos que vienen del Atlántico, entran por el río Orinoco, llegan al río Meta y llegan a la región, vientos que predominan. Algunos de estos vientos vienen del sur, otros se encuentran con vientos que vienen de la península ibérica, vienen, atraviesan por el centro del océano Atlántico y llegan a Venezuela, al Orinoco, al río Mete, están dejando a la región de la Orinoquía, también impulsados por las diferentes cuencas hídricas, fuentes hídricas, más que nada las cuencas hídricas o los cauces de estos ríos. Llegan y se encuentran con vientos, es más, estos vientos están llegando hasta los límites con Ecuador, Perú. Acá ya se forma un vórtice en el Brasil. Estos vientos, algunos de estos vientos que vienen del sur, em, acá hay una confluencia, pues en la zona interconfluencia tropical, los que vienen del norte y los que vienen del sur, vientos del sur que están entrando por el río Amazonas y llegan a la región de las Amazonas en Colombia. Mientras que algunos de estos vientos que también vienen del sur, también la dirección que están tomando y algunos del norte se encuentran y entran por el río Orinoco y llegan a la región de la Orinoquía. Villavicencio recibe vientos con una dirección del oriente en dirección al occidente, de 8 grados. De dirección. El día de hoy estima el IDEAM que las precipitaciones en milímetros, lo que llovería en el departamento Meta, en milímetros, lo que también se comprende como pluviometría en estos recipientes en la superficie, lo que podría llover en promedio y lo que ha llovido en horas de la madrugada y en el transcurso del día en Villavicencio y lo que comprende el municipio, estarían aproximadamente entre un 8 y un 15 el registro pluviométrico o la pluviometría, lo que es San Juanito y en dirección a lo que es la carretera de Bogotá a Villavicencio pueden estar entre un 2 y un 4 la pluviometría, lo mismo que en el Piedemonte Llanero estaría entre un 0,1 y un 2. Esta se encuentra como parece ser que se están presentando precipitaciones en los límites con Caquetá y lo que es la serranía de la Macarena. Ahí en lo que ha transcurrido el día la pluviometría puede estar entre un 6 y un 10. En el centro del departamento entre un 4 y un 8 aproximadamente, un 10, un 4 y un 10 en dirección al Bichada estaría entre un 2, entre aproximadamente un 2 y un 4, mientras que en los límites con el Casanare estaría entre un 2 y un 6. En los límites con San José del Guaviare estarían entre un 2 y un 8, la pluviometría al día de hoy. El día de hoy lo que nos dice tutiempo.com es que la temperatura ha variado entre 29 y 30 grados centígrados hacia las 4 de la tarde. Aquí no nos hablan tanto de una sensación térmica. Esos son registros que se hacen termómetros, principalmente lo que sería la estación de vanguardia, y lo que registra el termómetro que se encuentra como almacenado en una especie con cobertizo y demás, está cubierto, por eso la sensación térmica pues suele tener la humedad y la registra de manera diferente Weather Channel, que habla de una sensación térmica de 33 grados centígrados. Ayer lo que alcancé a ver es que se registraban hasta 37 grados centígrados en horas de la tarde de sensación térmica. Aún así, lo que nos dice tutiempo.com es que la temperatura sería entre 29 y 30 grados centígrados y tendríamos un descenso en horas de la noche de la temperatura en grados centígrados. El día de mañana se esperan algo más de precipitaciones en el centro del departamento en dirección hacia el Guaviare. Ahí estaría más o menos entre un 6 y un 15 la pluviometría, lo que llovería en milímetros, mientras que en los límites con el Bichada puede estar entre un 4 y un 8 la pluviometría. En el Casanare estaría entre un 2 y un 4. En lo que comprende el municipio de Villavicencio estaría entre un 6 y un 10 aproximadamente la pluviometría, lo que es San Juanito y el Calvario estaría en un 2 y en el trayecto de la carretera Bogotá-Villavicencio estaría entre un 2 y un 4 aproximadamente, en el Piedemonte Llanero puede estar entre un 2 y un 4, lo que comprende límites con el Caquetá, el Parque de la Serranía de la Macarena estarían entre un 4 y un 8 aproximadamente en el promedio. En el centro del departamento tendríamos condiciones más secas mañana miércoles y podrían estar entre un 1 y un 2. Mañana miércoles se espera destellos de sol en horas de la mañana hacia el transcurso del mediodía, con la formación pues, de un cielo entre parcialmente descubierto a parcialmente cubierto o completamente cubierto en horas de la tarde.
la temperatura estaría entre 25 y 28 grados centígrados, se registrarían menores temperaturas, aunque la sensación térmica puede ser otra, o puede ser algo mayor si se tiene en cuenta la humedad, y en horas de la tarde estaría entre 26 y 24 grados centígrados. El día 25 de septiembre tendríamos condiciones un poco de mayores lluvias en lo que correspondería el municipio de Villavicencio, y ahí las lluvias podrían estar entre un 6 y un 15, en el centro del departamento entre un 6 y un 15, lo mismo lo que correspondería, comprende el Parque de la Macarena, en el centro del departamento en dirección al Bichada, y en los límites con el Guaviare estarían aproximadamente entre un 6 y un 15 la pluviometría. También en algunas partes de lo que sería el Casanare, ahí muy concretamente en lo que puede ser municipios de Puerto López hacia el oriente y entre lo que es Puerto Gaitán estaría entre un 2 y un 4, lo mismo que los límites de manera muy precisa. En el Caquetá puede estar entre un 1 y un 6 la pluviometría. Tendríamos un día un poco más lluvioso, lo que sería el día jueves. Ese día la temperatura estaría entre 25 y 30 grados centígrados, mayores registros entre las 4 entre las 2 y las 4 de la tarde. Tendríamos un descenso de temperatura de 31 a 27 a 24 en las horas de la noche, 24 grados centígrados el día jueves. El día viernes sería un día algo más seco, y en Villavicencio estaría entre 1 y 2 la pluviometría. En límites con el Huila estaría entre un 6 y un 10, municipio de Colombia, y en dirección hacia el Parque de la Macarena. Lo mismo es lo que correspondería con Caquetá, ahí estaría entre un 6 y un 10 la pluviometría o los milímetros que llovería. Condiciones secas en lo que es el centro del departamento, y en dirección hacia el Bichada la pluviometría entre un 2 y un 4. Condiciones secas en una parte o entre lo que sería Puerto López y Puerto Gaitán, entre un 6 y entre un 0. No llovería al parecer el día viernes, y lo mismo los límites con San José de Guaviare en el departamento Meta, tendríamos condiciones algo más secas que el día jueves. Ese día se registraría una temperatura entre 25 y 29 grados centígrados, con una mañana mayor, con predominio de tiempo seco en las horas de la mañana al parecer, y cielo entre parcialmente descubierto o completamente cubierto. En Villavicencio se está empezando a formar un cielo completamente cubierto y con probabilidad de lluvia. Es que estoy viendo hacia el horizonte, entonces, pero el día viernes tendríamos, perdón, me desenfoqué, el día viernes tendríamos temperaturas entre 25 y 29 grados centígrados, y en horas de la tarde descenderían. En cuanto a las oscilaciones, vemos oscilaciones en la zona de interconfluencia tropical al norte de la línea ecuatorial. Esas oscilaciones a veces vemos que se conectan desde el Golfo de Adén en África, lo que es el mar Arábico, atraviesan África, atraviesan el Océano Atlántico, llegan a la región de la Orinoquía, también por dirección de los vientos, y según la altura, precipitaciones, se van formando precipitaciones con depreciaciones. Vemos que está entrando como un frente seco que ya lleva varios días, lleva varias semanas, y no hemos tenido un régimen de lluvia tan intenso o de días prolongados o de días completamente lluviosos. Formación de condensación y de lluvias hacia el centro del Océano Pacífico, que se originan en Centroamérica, mientras que por lo menos a lo que fue hoy, el día del transcurso de hoy, condiciones algo secas en horas de la mañana, aunque se esperan lluvias en lo que puede ser en horas de la tarde. Parece ser que se tornaría en un día algo más lluvioso, pero no vemos mayor conexión con estas oscilaciones que se dan en la zona de interconfluencia tropical. Condiciones muy propias, muy diferente cuando pues vienen vientos húmedos o una humedad con depreciaciones del océano Atlántico y llegan a la región norte de América del Sur. Y parece ser que los días en adelante serían un poco más lluviosos, porque ya sería como suele ser octubre, los días finales de septiembre. Em, a esta hora se están presentando ya truenos en la ciudad de Villavicencio, según lo que alcanzo a escuchar. Probablemente pues tengamos una tarde, mediodía algo lluviosa. Se está observando movimientos oscilatorios desde el Golfo de Adén, el sur del Mar Rojo, desde el centro del océano, em, perdón, de lo que es el mar Arábico,
Ahí notamos movimientos oscilatorios que atraviesan África y esos movimientos oscilatorios llegan hasta el centro de lo que es el Océano Atlántico, pero sin influir en las condiciones de América del Sur. Em, en lo que correspondería, acá se está formando al sur de el mar de Japón y al oriente de lo que es Filipinas, se está formando un huracán fuerte. Lo mismo en lo que es en China, vemos que acá también hay un huracán, tormentas pues tropicales en esta área del planeta, y con movimientos oscilatorios que vienen de oriente a occidente del centro del Océano Pacífico. También vemos como la formación de un ciclón al oriente de lo que es Japón. Eh, Aquí vemos como la conexión de una oscilación que se forma en el Centroamérica y llega hasta el centro del Océano Pacífico. Predominio en horas de la mañana de tiempo seco, pero hacia el mediodía y en adelante parece ser que llovería en Villavicencio y ya tendríamos de pronto hacia las horas de la madrugada una disminución en la intensidad de las lluvias, al parecer, del día miércoles. Formación de condensación al sur del río Meta, entre los ríos del Amazonas, vemos acá formación de condensación y principalmente en la región de las Amazonas y lo que es la región Orinoquía, en el centro del país o en la cordillera oriental, lo que vemos es formación de condensación, que también se forma en el río Guayavero, el río Guaviare, tiene que ver algo esta formación de condensación y de posibles lluvias. Un predominio entre tiempo parcialmente cubierto y algo despejado en lo que es la región Caribe, los departamentos de La Guajira, en lo que es Bolívar, Atlántico, el Magdalena, parcialmente cubierto, completamente cubierto, y lo que es el Golfo de Urabá. No notamos cielo entre parcialmente descubierto en lo que es el centro del país, mientras que al sur algo más de nubosidad. Vamos a ver dónde se están formando concretamente tormentas. Vemos que se están formando tormentas en el departamento del Huila, en el departamento del Huila, al sur del departamento del Meta, en lo que correspondería al Caquetá, en dirección hacia el Guaviare, en el Océano Pacífico. Vemos ahí en lo que es en el Golfo de Panamá que se están formando tormentas y lo que correspondería a las costas del Pacífico en el Chocó, mientras que cielo parcialmente cubierto, completamente cubierto en lo que sería Buenaventura, pero con tiempo seco sin que se presenten en este momento lluvias, pero principalmente parcialmente cubiertos. Lo mismo que en el macizo colombiano, lo que correspondería a una ciudad como Bogotá, en los Santanderes, entre parcialmente descubierto y parcialmente cubierto, con abundante nubosidad al centro del país, y lo mismo lo que sería el Pacífico, con algo menos de nubosidad, lo que serían las costas del Caribe, eh, entre abundante y menos abundante lo que es el territorio de Casanare y Arauca, cielo entre parcialmente, se ha tornado entre completamente despejado a parcialmente despejado y completamente cubierto de lo que correspondería al Putumayo, y en lo que es la región de las Amazonas, algo de lo que alcanzo a interpretar y espero estarlo explicando bien. Se están formando depreciaciones y perturbaciones en lo que es al norte de las Antillas Menores y en dirección hacia lo que es la Florida. Tenemos dos perturbaciones que van de oriente a occidente, tomando un giro hacia el noroccidente. Gabriel ha tomado una dirección, ha dado un giro, el huracán Gabriel, y se dirige
de oriente hacia el occidente, perdón, sí, se dirige de occidente a oriente, y ya pasó, se encuentra al oriente de lo que es las Islas Bahamas, perdón, a las Islas Bermuda. Se encuentra en dirección hacia el occidente, perdón, hacia el oriente, mientras que em, lo que son estas perturbaciones sí van de oriente a occidente y probablemente estén afectando el norte, lo que sería Bahamas y lo que corresponde a estas distintas islas que vemos hacia el oriente del territorio de la Florida en los Estados Unidos. Se están formando unas perturbaciones, baja presión atmosférica, se forman lluvias y posibles tormentas, sin que todavía se forme en huracán. Probablemente no sabemos si se forma una tormenta tropical, pero si estas depresaciones vienen de lluvia y a veces de vientos que pueden estar entre los 20, aquí hablan de 15 o 20 millas por hora. Em, Hace unos días se presentaron tormentas solares. Esas tormentas solares han tenido cierta intensidad en dirección al planeta, como lo vemos en estos registros. Ellos miden esas tormentas solares en kp. Si son mayores a 5, si son mayores a 7, empiezan a presentar afectación en sistemas electromagnéticos, y lo que es en todo lo que es comunicación electromagnética, esas tormentas pueden tener una afectación, como causar erupciones. El Sol está presentando como cierta intensidad, cierta actividad con tormentas, o como se registraron en días anteriores, según la Oficina Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos, en sus observaciones que hace del Sol. Se habla de un ciclo solar que se presenta cada 10 años. Este ciclo solar suele coincidir a veces con oscilaciones de niño o de niña, mayor intensidad de sequía o mayor intensidad de lluvias. El año pasado pues tuvimos un predominio de tiempo seco casi que durante todo el 2024, y eso mismo también correspondió con un ciclo solar o con una intensidad solar, mientras que parece ser que puede haber condiciones algo más de formación de lo que sería niña en los próximos, en los próximos, no sabría si decirlo en años o meses, porque lo que dice la oficina sonográfica es de que la probabilidad de una niña está entre un 50 y un 60% en lo que serían los meses de octubre y noviembre. Hay que recordar que estos meses suelen ser más lluviosos, que se empiezan a presentar lluvias hacia octubre, hacia noviembre, suele suceder. Ellos denominan a esas oscilaciones niña, con una probabilidad de un mayor 50%, y volvería a la neutralidad de las oscilaciones, que régimen de lluvias muy equilibrados o no tan constantes, en que predomine pues un tiempo seco, un tiempo lluvioso, sino que empieza a haber como una serie de equilibrio, de neutralidad, hacia los meses de marzo y mayo del próximo año, mientras que serían algo más lluviosos, lo que sería octubre, noviembre. Diciembre, como a veces suele tener como días soleados, lo mismo que lo que correspondería a enero, mientras que lluvias tendríamos otra vez hacia abril y demás. La predicción que hacen y que más o menos ha sido como la actualización del 15 de septiembre es de que las oscilaciones estarían entre un 50% en una formación de niña, mientras que la neutralidad estaría como alrededor de un 40%, y esa neutralidad vuelva o tendríamos otra vez neutralidad hacia lo que sería febrero y marzo. Eso lo revisaremos el día sábado, que haremos otra vez cómo se da esa actualización de esas oscilaciones y cómo se presentaría. A veces corresponde con el ciclo solar, estas temporadas. Eso está, o sea, probablemente falte demostración, y lo que hacemos es mostrar un poco lo que nos dice. Tuvimos un equinoccio el día 22 de septiembre, lo mismo el día de hoy también. El equinoccio se presenta en abril, como también se presenta en septiembre, mientras que los solsticios se presentan en diciembre y en junio, cuando cuando la Tierra en su movimiento elíptico alrededor del Sol se inclina hacia el norte. En el norte tienen verano, mientras cuando se inclina hacia el sur tiene verano, y contrario, se da el invierno.
El solsticio de junio, pues es verano al norte, mientras que en el sur es invierno y en el solsticio de diciembre es invierno al norte y verano al sur. Mientras que en lo que son los equinoccios es el cambio a otoño en el norte y primavera en el sur. Y lo mismo pues sería en abril, que es primavera en el norte y otoño en el sur. Eh, por eso a veces pues suele cambiar la temporada, a lo que sería en la zona ecuatorial, entre el trópico de Cáncer y Capricornio. Aquí se dan pues temporadas, sea de lluvias o de menos lluvias o predominio de tiempo seco o algo más lluvioso. Mientras que en el círculo polar ártico, que es el norte, hay una prolongación de los días cuando pues ellos están en verano. Allá un día o la luz del sol puede durar hasta 3 meses, mientras que en el círculo polar ártico pues sería algo más oscuro. Y a la inversa, en lo que pues ya cambian o según se dan estos solsticios, mientras que los equinoccios son días equivalentes, se da una equivalencia en los días, una equivalencia en el que el transcurso del día dura lo mismo que la noche. Eso es un equinoccio, mientras que en el solsticio suele ser o más prolongada la noche o más prolongado el día según el hemisferio. En verano los días son más largos, por ejemplo, en lo que correspondería al cono sur, mientras que en el norte los días son más largos en verano y en invierno pues son más cortos. Mientras que nosotros estamos en una zona de interconfluencia tropical, donde miramos acá cómo se da la formación de nubes y precipitaciones en el centro o en la línea ecuatorial al norte, eh, y más o menos pues cómo se hace equivalente entre el día y la noche en este equinoccio que estamos teniendo en septiembre. Espero ser claro en la explicación. En algún estudio que alguna vez se ha realizado como para una empresa, para una compañía que hace gestión de tendencias y riesgos, eh, veíamos cómo los equinoccios en lo que es Bogotá, el sol suele salir en medio de lo que es el Cerro de Guadalupe y el Cerro de Monserrate, en esto que llaman, en este valle, suele salir en septiembre y en marzo el sol, mientras que en el solsticio de junio el sol sale por Monserrate y en el de diciembre sale por Guadalupe cuando uno se ubica en la Plaza de Bolívar. Desde ahí pues se observa cómo sale el sol según la época del año. Lo mismo ocurre con las pirámides mayas, lo mismo en ciertos señaladores solares de la cultura San Agustín en el Huila, como la figura de la Shakira a veces se da ahí por un valle que hay al fondo, pues sale el sol, sea en los solsticios o en los equinoccios, y refleja lo que es esta Shakira. En las poblaciones originarias o indígenas solía ser fechas de rituales, a veces suele coincidir con celebraciones religiosas, como lo es el 24 de diciembre, del 21 hacia el 24. El Corpus Christi se celebra, si estoy bien, el 21 de junio. Y las fiestas de San Pablo y San Pedro suelen coincidir con estas, eh, digámoslo así, como momentos del año de una observación astronómica y demás. Villavicencio tiene dos cerros, era territorio guayupe, probablemente fue un asentamiento guayupe, eso está por verse. Villavicencio es un cruce de caminos que van al norte, al sur, al oriente, al occidente. Al occidente Bogotá, hacia el oriente lo que es Puerto López, hacia el norte tenemos Casanare y sus diferentes municipios, hacia el sur los diferentes municipios que conforman el departamento Meta. Es un lugar de encuentro de caminos, así también se da una ciudad en el lugar. Tenemos dos cerros que probablemente acá se refleje algo. Ya habríamos que situarnos en algún lugar para entender si el sol se oculta, porque el sol se oculta hacia el occidente y nace o el alba o lo que es el poniente del sol es al oriente y el, 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 el sol se opone en lo que es el occidente. Eso está por verse, y marca hasta el Parque de la Cruz, que es un símbolo jesuita, también pues que nos habla pues de que aquí estuvieron los jesuitas, y también marca periodos de productividad o para medir la productividad empresarial y demás. Era como un poco la reflexión que también de pronto para estas fechas es bueno pues plantearse problemas productivas y demás, y lo que corresponde al ámbito del comercio.
Las temperaturas del Océano Pacífico han venido disminuyendo. El año pasado pues teníamos mayores registros, estaba en 18, 19, la temperatura ha venido disminuyendo. Y esa disminución de la temperatura pues parece coincidir con el ciclo solar. Cuando teníamos un ciclo solar que era más intenso en magnetismo, en radiación, pues se presentó un fenómeno del Niño. Ahora se está formando un poco más frío las temperaturas promedio del Océano Pacífico. Estamos teniendo pues un cambio de estación en el norte, ellos pasan otoño, se empieza a enfriar el océano en la parte norte, en lo que es el Pacífico y el Atlántico, disminución de temperaturas al sur del Mar Arábico y en el Golfo de Adén, y aún así pues se vienen disminuyendo las temperaturas. Estas temperaturas promedio con relación a años anteriores o registros anteriores son cíclicas, probablemente volvamos a tener un niño en 5 años o en 10 años, probablemente venga una niña que dure mucho más tiempo, si se están presentando lluvias en Villavicencio, pueda que sea parte de la temporada. Esto es variabilidad climática y muy diferente a cambio climático que se da por actividad humana, por aumento de CO2, por deforestación, cambio climático como el registro de temperaturas históricas o cíclicas, y estas temperaturas causan global warming o el calentamiento. Hay más calentamiento global y por lo tanto empieza pues a tener mayor afectación en los sistemas, como también afectará a la especie humana y las especies animales. Cambio climático que lo explican por causar mayores emisiones de CO2 o por deforestar o por contaminar las aguas y que las aguas pues empiezan a aumentar de temperatura, sea de los ríos o de los mares, y aumentar y cosas como estas o el derritamiento de los glaciales también, o zonas que se desertifican sin ser o que se envuelven desiertos. En alertas hidrológicas hay tres a nivel nacional: alertas o probabilidades de crecientes súbitas, 92 en alerta naranja y 98 en alerta amarilla a nivel nacional. Tenemos en lo que es la cuenca del Ariare, en alerta naranja, en alerta amarilla, la cuenca media del río Guaviare, la cuenca baja del río Guaviare en alerta naranja, la cuenca de los ríos Metica, Guamalio y Madea en alerta naranja, en el Meta. El Ariare está en alerta naranja, el Guaviare en amarilla, el río Guaviare está en alerta naranja, la cuenca del río Metica, Guamalio, Madea en alerta naranja, la cuenca del río Guadurí en alerta amarilla, la cuenca del río Guatiquía en amarilla, la cuenca del río Guacavía en amarilla, la cuenca del río em, Negro en amarilla, que eso es el río que después se convierte en Guayuría, la cuenca del río Maya en amarilla, la cuenca del río Yucao de Guayurío en alerta naranja, el río Guatiquía y Upía en alerta amarilla, cuenca del río Guavio en amarilla, cuenca del río Garagua en amarilla, cuenca del río Lengupá en amarilla, cuenca del río Upía en amarilla, cuenca del río Tuba en amarilla, cuenca del Manacasías amarilla, Cumaral, Caño Cumaral amarilla, cuenca del río Melúa en amarilla, cuenca del río Yupao en amarilla, cuenca del río Cruzán en amarilla, directos al río Meta entre Luciana y Cravos en alerta amarilla, cuenca del río Cravo Sur, que eso es en Casanare, pero pues pasa llega al río Meta en amarilla, el Cravo Sur, Caño, Guanápalo en amarilla, directos al río Metica entre el río Luciana y Casanare en amarilla, directos bajo entre el río Casanare y Orinoco en alerta amarilla. Eh, Tenemos una situación en que está en amarilla y naranja el departamento. Aún así, si empiezan las lluvias, pues esto entrará en alerta roja. En cuanto a deslizamientos de tierra en lugares de degradación, ladera de montaña donde se ha presentado deforestación, 39 en alerta roja, 120 en alerta naranja y 195 en alerta amarilla a nivel nacional, 39 en naranja, 120 en 39 en roja, 120 en naranja y 125 195 en amarilla. Perdón, voy a repetir. 39 en alerta roja, 120 en alerta naranja y 195 en alerta amarilla en el en lo que es en Colombia se registran esas alertas por deslizamientos de tierra. En lo que es una región como la Orinoquía, se presentan alertas rojas precisamente en Ubarral, Castillo, Guamal, San Juan de Arama, Uribe y Villavicencio en alerta roja por deslizamientos de tierra, Hato, Corozal, Monterrey, Nuchía, Valle de Puro, Macatama en alerta naranja, Acacías en alerta naranja, Cumbará en alerta naranja, El Calvario, Dorado, Lejanías, Mesetas, Restrepo y Vistahermosa en alerta naranja,
La alerta amarilla, Fortul, Saravena, Tame, Agua Azul, Chamezá, Pobre Receptor, Sabana Lagra, Tauramena, Villanueva, Barranca de Utía, La Macarena y San Juanito, la alerta amarilla. Alertas por incendios. Tuvimos alertas por incendios a nivel nacional, 3 en rojo, 3 en naranja y 27 en amarillo. Principalmente lo que es Casanare, los límites con el Meta al norte y donde se encuentra con el Bichada, hay alertas por incendios en el Bichada y en lo que es los límites con el Casanare en el Meta y se presentaron alertas amarillas por incendios, por posibles incendios Arauca, Oropueve, Villanueva, Meta, Barranca de Upía y Puerto Carreño, Casanare, Oropuey, Villanueva, la alerta amarilla y en Arauca, el municipio de Arauca. El Fire Information for Resource Management System de la NASA nos muestra altos niveles de irradianza en lo que es África, el sur de África. Esto a veces coincide con rastro de biomasa. Lo que es el departamento Meta, dispersión de incendios o altos niveles de irradianza o de calor. Algunos coinciden a veces con la exploración o extracción de petróleo, como aquí lo vemos en Castilla, la TEA, o aquí vemos como en Castilla, por ejemplo, hay alto nivel de calor y radianza por la extracción de petróleo, lo mismo lo que puede ser al lugar próximo a PI. Se registran altos niveles de calor y radianza en la superficie, pueden ser incendios, puede ser extracción de petróleo, o que se genera mucho calor o por la radiación solar. A veces suele coincidir con incendios y notamos una dispersión también, lo que sería como en los límites entre el Baupés y el departamento de Amazonas. Vamos a observar lo que es el Atmosphere Monitoring Service de la Unión Europea y también muestra una dispersión de altos niveles de calor y radianza o posibles incendios. Lo que correspondería a la parte norte de Sudamérica, ahí se están presentando quema de biomasa y también lo que serían en Bichada y coincide con altos niveles de irradianza, entonces serían incendios. Eh, Ahí se han presentado incendios forestales o también, pues, la actividad petrolera no suele dejar rastro de biomasa. A veces estas plantas que producen energía con biomasa o como lo es la cascarilla del arroz y eso también dejan como cierto, o también cuando se utilizan diferentes desechos vegetales, suele a veces dejar un rastro, pero notamos en una parte muy concreta en el Bichada donde no ocurre eso, y lo mismo en el Amazonas. eh, sí, con la cascarilla del arroz a veces producen energía, pero no es el caso. Em, Metano, vamos a ver cómo está el rastro de metano en lo que correspondería a Colombia. Estos mapas no son cartográficos, dependen de la óptica del satélite. Ve un rastro de metano en lo que es Bogotá, Medellín, es una persistencia. Acá queda, en Argentina, aquí queda un lugar que se llama, se me escapa el nombre, pero acá está en petróleo. Pero en Bogotá y se nota, siempre se ha notado un rastro muy intenso en partes por billón, así que en 200, en 2200, metano. Lo mismo que en el trayecto del río Amazonas, que pasará acá en la cuenca media, lo mismo Medellín, algo en Villavicencio, la zona de exploración petrolera, a veces se nota un rastro de metano. Y eso, pues, notamos en partes por billón el ozono que está entre 30 y 40 en partes por billón. Rastro de material particulado por ceniza volcánica en el Nevado del Ruiz, en el centro del país. Perdón, arenas del Sahara que están llegando hasta Cabo Verde, no están atravesando el Océano Atlántico ni impactan las Antillas ni la región costera de Venezuela ni de Colombia. Pues esta época se descarta, suele ser entre junio y agosto, la temporada de arenas del Sahara. El desmejoramiento de la calidad del aire hasta ahora en Villavicencio es de 53, probablemente con la precipitación y las lluvias que se están presentando hasta ahora, mejore la calidad del aire. A veces suele ser que la lluvia eh, mejora la calidad del aire porque hace que el polvo, el material particulado, la polución, eh, a veces suele limpiar el agua y también un poco por la presencia de hidrógeno en el agua a veces suele mitigar otros gases. Eh, Tenemos una humedad en 69,
Y una calidad del aire en 56, en lo que es Granada en 51, eh, en Castilla la Nueva en 55, en lo que es Rubiales en 48, y Puerto Gaitán 47, eh, en lo que es Encabollado en 56, en Puerto Loco en 54. Ahí como está el mejoramiento de la calidad del aire, en Apiaí en 58, en Granada en 53, ya lo hemos mencionado, en San Martín en 53 el mejoramiento de la calidad del aire, San José de Guaviare en 48, las mismas actividades humanas y de la ciudad pues hace que se presenten unos niveles de contaminación que a lo mejor estaremos acostumbrados. En lo que es Luciana están 70 en el mejoramiento de la calidad del aire, que hay un tema de actividad petrolera, en Bogotá 58, en Barranca Bermeja aproximadamente 53, 56 el mejoramiento de la calidad del aire, en Barranquilla 60, Cartagena de Indias en 47 y en lo que sería en Cali en 52 el desmejoramiento de la calidad del aire. Weather Channel nos habla de que la calidad del aire está en 25, OpenStreetMaps de Messenger nos habla que está en 50 aproximadamente, fue que interpretamos hace un momento. 55, ya hemos hecho lectura. El principal contaminante es el ozono, en gases, material particulado 0.5 micras en 25, partículas de suspensión de menores a 10 micrones en 7, que esto es polvo o polución, dióxido de azufre en 1, dióxido de nitrógeno en 1, monóxido de carbono en 2. Para los próximos días, Meteorología nos habla que la calidad del aire puede estar entre un 20 y un 40. Los principales contaminantes físicos serían material particulado de 2.5 micras y 10 micras. Se descartan el del Sahara, aunque entre el miércoles y el jueves parece haber como si fuera un rastro, pero sería material particulado lo que sería o lo que más habría en el ambiente. El ozono, pues al mediodía estaría presente. Recordemos que el ozono en la estratosfera eh, permite que los rayos ultravioleta no sean tan fuertes, los filtra, pero en la superficie los ozono troposférico se puede tornar tóxico. Estos niveles siempre han estado en microgramos sobre metros cúbicos entre 20 y 100. Al mediodía hay mayor radiación, probablemente con la reacción con algunos gases como combustibles o lo que sería metano o el líquido. Eso está por verse. El líquido refrigerante probablemente estén causando una molécula más de oxígeno y hacen ozono esa reacción. Eso está por verse, el ozono pues a veces se utiliza como desinfectante, se utiliza como insecticida, se utiliza para limpieza, pero en abundancia pues puede llegar a resultar tóxico. El ozono ha sido como ese gas que siempre nos ha inquietado, que siempre ha estado más presente en el ambiente, como aquí nos lo muestra Weather Channel en interpretación de Copernicus, que está en 23, el ozono. A esta hora se presentan lluvias en Villavicencio, lluvias fuertes, eh, y estas lluvias fuertes probablemente tengan una duración de unos 30 minutos más o una hora. Aquí no nos lo muestra todavía bien el radar de San José de Guaviare, aunque lo ha actualizado, pero no lo está registrando, se están presentando lluvias fuertes. Eh, Probablemente si ya tengamos una hacia unos 30 o 40 minutos duren algo más, pero no lo muestra con precisión ni los satélites ni tampoco el radar. Eh, Me encuentro en la ciudad de Villavicencio y estoy presenciando que está lloviendo. En ondas del Meta presenta el estado de variabilidad climática de corta duración con el pronóstico de alertas y probabilidad de emergencia. La vigencia del mensaje tiene una duración de 3 horas desde el momento de la organización y edición. Las imágenes e información disponible cortesía de las fuentes. En ondas del Meta, variabilidad climática. Desde Villavicencio, Colombia. Que estén muy bien. Esto es Ondas del Meta.